Quiero referir la manera como me libraste, Señor, de la esclavitud de mis deseos carnales, que me tenían fuertemente atado, y de la servidumbre en que me tenían los negocios mundanos. Estaba conmigo Alipio, y vino a vernos un tal Ponticiano, paisano nuestro por ser natural de África. Sobre la mesa de juego que teníamos delante había por casualidad un libro. Lo vio Ponticiano y advirtió que eran las cartas de San Pablo. Cuando le mostré mi interés por las escrituras, comenzó a hablarnos de Antonio, monje de Egipto, cuyo nombre era famoso y muy venerado entre tus siervos, Señor. Nos contó que en cierta ocasión, dos amigos suyos, en la ciudad de Tréveris, salieron a dar un paseo sin rumbo fijo. De pronto, dieron con una cabaña, donde encontraron un manuscrito que narraba la vida de Antonio. Uno de ellos comenzó a leerla. Crecía su admiración y entusiasmo y pensó abrazar aquel género de vida para servirte a ti y abandonar las ocupaciones terrenas. También el otro le dijo que quería acompañarle. Y estos dos hombres, abandonándolo todo, te siguieron. Los dos tenían novia, y las dos, cuando supieron la decisión de ellos, también te consagraron su virginidad. Esto fue lo que nos contó Ponticiano. Y tú, Señor, mientras él lo estaba refiriendo, hacías que yo me fijara en mí mismo y me pusiera delante, no a las espaldas, donde lo había echado para no verlo, todo lo feo de mi mala vida, lo descompuesto, lo sucio, lo podrido. Me veía y me horrorizaba, y no tenía dónde huir de mí mismo. Entonces, cuanto más crecía mi amor por aquellos de quienes oía tan saludables ejemplos, porque se habían entregado en cuerpo y alma a ti para que los sanaras, tanto más me despreciaba y me odiaba a mí mismo al compararme con ellos. Yo, en los inicios de mi adolescencia, llegué a pedirte incluso la castidad. Te dije, dame, Señor, castidad y continencia, pero no ahora. Temía que me escucharas al punto y curaras la enfermedad de mi concupiscencia. Lo que yo quería no era apagarla, sino satisfacerla. Cuando Ponticiano se marchó, me encaré conmigo mismo. Con qué aspereza azoté mi alma para que me obedeciese, pero ella se resistía, sentía verdadero pánico de verse apartada de la costumbre que la consumía y llevaba a la perdición eterna. En la casa donde nos hospedábamos había un huertecillo. A él me condujo el desasosiego de mi corazón para que nadie impidiese el encarnizado combate que había entablado conmigo mismo. Alipio iba detrás de mí al verme presa de tal agitación. Todas mis facultades clamaban que debía ir a ti, Señor, y de pronto se formó en mi interior una tempestad muy grande y estallé en una torrencial lluvia de lágrimas. Me alejé de Alipio, me pareció que para llorar era mejor estar solo, y me eché bajo una higuera, dando rienda suelta a mis lágrimas. Y hablando contigo, Señor, dije algo así: ¿y tú hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de mostrarte enojado? No te acuerdes ya jamás de mis pasadas maldades. Me sentía aún preso por ellas y gemía: ¿hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana? ¿Por qué no ahora mismo? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a todas mis miserias? Mientras decía esto y lloraba con amarguísimo arrepentimiento de mi corazón, de repente oí en la casa vecina una voz de niño que cantaba y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee. De repente se me demudó la cara. Intenté reflexionar si acostumbraban los niños a cantar cosa semejante en algunos de sus juegos, pero no recordaba haber oído nunca nada parecido. Reprimiendo mis lágrimas, me levanté, interpretando esa voz como una orden del cielo, ordenándome que abriese el libro de las epístolas de San Pablo y leyese lo que se me apareciera al abrirlo. Volví deprisa al sitio en que estaba sentado Alipio, porque allí había dejado el libro del apóstol. Lo arrebaté, lo abrí y leí en silencio lo primero que me vino a los ojos. Decía: conduzcámonos con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurio ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo, y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues en cuanto terminé de leer ese párrafo,
como si me hubiera inundado el corazón una fuertísima luz, se disiparon enteramente todas las tinieblas de mis dudas. Cerré el libro y ya tranquilo se lo expliqué todo a Alipio. Él, para darme a entender lo que también le había pasado en su interior, lo hizo de este modo. Pidió que le mostrase el pasaje que yo había leído. Se lo enseñé y él leyó lo que seguía a continuación. Decía así: recibid con caridad al que todavía está débil en la fe. Alipio se lo aplicó a sí mismo y me lo dijo. Fortalecido con este aviso y sin ninguna agitación interior ni duda alguna, se unió a mi resolución, que tan de acuerdo estaba con la pureza de sus costumbres. Después entramos a ver a mi madre. Se lo contamos todo y se llenó de alegría. No cesaba de bendecirte, Señor, y de darte gracias a ti, que eres poderoso y puedes darnos mucho más de lo que te pedimos y de lo que pensamos. Así trocaste su prolongado llanto en un gozo mucho mayor que el que ella deseaba, y mucho más puro del que pretendía en los nietos que de mí esperaba. Yo, Señor, puedo decir con David: Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Que te alaben mi corazón y mi lengua, y que todos mis sentidos y potencias digan: Señor, ¿quién es semejante a ti? Pero tú dame una respuesta y dile a mi alma: yo soy tu salvación. ¿Quién fui y cómo fui yo? Tú, Señor, fuiste bueno y misericordioso, y tu mano poderosa me sacó de lo profundo de la muerte en que estaba sumergido. Llenaste con tu derecha el pozo de corrupción del fondo de mi alma. Todo el problema consistía en esto: en dejar de querer lo que yo quería y en querer lo que querías tú. Y me pregunto ahora, ¿dónde estuvo mi libre albedrío durante aquella multitud de años? ¿De qué profundo secreto se le sacó en aquel momento para que yo, libre y voluntariamente, inclinase mi altiva frente bajo tu yugo suave y mis hombros a tu carga ligera? Cristo Jesús, qué dulce fue para mí verme de golpe privado de unos deleites que no eran más que simplezas y vanidades. Antes tenía miedo de perderlos, y ahora gozaba por haberlos dejado. Eras tú quien los iba dejando por mí. En su lugar entrabas tú, que eres dulzura soberana y superior a todos los deleites. Ya mi alma estaba libre de las devoradoras preocupaciones que entrañan la ambición de las dignidades, la codicia de dinero, el deseo de saciar sus apetitos. Solo me gustaba hablar de ti, que eres mi luz, mi riqueza y mi salvación, mi Dios y mi Señor. Determiné abandonar la cátedra de retórica, mercado de palabrería, que estaba a mi cargo, porque no quería que esos muchachos que estudian, no la ley de Dios ni su paz, sino mentiras y trucos forenses, pudieran comprar de mi boca las armas que habían de emplear en las contiendas de los tribunales. Casualmente faltaban ya pocos días para las vacaciones de la vendimia. Opté, pues, por aguantar esos pocos días para retirarme como era habitual en tales épocas del año. De este modo, una vez rescatado por ti, ya no volvería a venderme. Mi plan solo lo conocías tú y los familiares que vivían conmigo, pero respecto a los demás estaba reservado a fin de evitar las lenguas engañosas de los falsos amigos que, con el pretexto de dar consejos, se oponen a nuestros buenos intentos. Junto a todo esto, aquel mismo verano comenzaron a resentirse mis pulmones debido al exceso de trabajo y respiraba con dificultad. Tenía dolor en el pecho y no podía hablar con voz clara y fuerte. Al principio me asusté un poco, porque eso me obligaba a dejar mi trabajo, o en caso de querer curarme, debía descansar y, por lo tanto, interrumpirlo igualmente. Pero cuando se arraigó en mí la firme voluntad de dejarlo todo y entregarme únicamente a ti, y a meditar que tú eres mi Dios y mi Señor, me alegré de que se me hubiera presentado esta excusa, no fingida, que atemperara el mal humor de aquellas personas que, en atención a sus hijos, parecía que querían tenerme siempre trabajando. Lleno, pues, de esta alegría, aguanté aquellos pocos días hasta que terminase el curso, días que me parecían tan largos por el deseo de estar libre.
Llegó por fin la fecha en que efectivamente había de exonerarme del empleo de maestro de retórica. Y yo, lleno de gozo y dándote muchas gracias por ello, me retiré a la finca de un amigo con Alipio, que como yo era catecúmeno, en compañía de mi madre y de un grupo de amigos. ¿Qué de voces daba yo, Dios mío, cuando, hallándome desocupado y aun siendo catecúmeno, leía los salmos de David, esos cantos de fe, esas melodías de piedad que están en tan marcado contraste con todo espíritu de soberbia y vanidad? ¿Qué de voces daba yo al leer aquellos salmos y cómo me inflamaban de amor hacia ti? Ardía en deseos de recitarlos, si me fuera posible, al mundo entero contra la soberbia del género humano. Quisiera que todos hubieran observado el efecto que producía en mi alma aquel salmo. Luego que comencé a invocarte, tú me escuchaste, Dios de justicia. Al punto fue mi súplica bien oída. Tú, que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Me horrorizaba de temor y a la vez me enardecía la esperanza y alegría de tu misericordia. Y todos estos sentimientos se manifestaban en lágrimas al leer en el mismo salmo las palabras que dice tu Espíritu Santo, hablando con nosotros. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo vais a ser duros de corazón? ¿Por qué amáis la vanidad y buscáis la mentira? Leía, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo me sentía de impresionado, Dios mío, yo que había aprendido ya a airarme por mis pasados desórdenes para no pecar más en adelante? Mis deseos no eran ya cosas materiales, ni las buscaba a la luz de este sol con mis ojos corporales, porque los que quieren gozar de las cosas de fuera, con facilidad se ven burlados y se pierden entre las cosas que miran. Se hacen como ellas, caducos y viejos, y van con su hambriento espíritu como lamiendo sus falsas imágenes del bien. Desde lo más profundo de mi corazón exclamaba, diciendo lo que expresa el profeta: en su paz y descanso dormiré y gozaré de un consuelo delicioso, porque ¿quién se nos opondrá cuando llegue a cumplirse aquella sentencia que consta en la Escritura? Quedó la muerte aniquilada y convertida en victoria. Tú, Señor, eres ese mismísimo ser que nunca puede mudarse, y en ti es donde se halla el descanso que hace olvidar todas las fatigas, pues tú eres el único que me diste seguridad en aquella esperanza que mira a ti solamente, y no aspira a esa otra multitud de cosas que no son lo que tú eres. Al leer esto me enardecía, pero no sabía cómo darme a entender a aquellos herejes sordos o muertos, de cuya secta yo había sido antes, los maniqueos, cuando como un perro rabioso y ciego había ladrado contra las sagradas escrituras, que comunican una dulzura con sabor a miel celestial y luminosas por tu misma luz. Y me consumía pensando en los enemigos de tan sublime escritura. Cuánto me acordaré de todo cuanto aconteció durante aquellas largas vacaciones. Hay una cosa de todos modos que no olvidaré ni pasaré por alto: la dureza de tu azote y la admirable presteza de tu misericordia. Por aquellas fechas estaba sufriendo un dolor de muelas tan fuerte que no podía ni hablar. Entonces se me ocurrió decir a todos los amigos presentes que rogaran por mí al Dios de mi salud. Escribí este ruego en una tablilla de cera y luego se la di para que ellos la leyeran. Apenas nos hincamos de rodillas en ademán de súplica, desaparecieron los dolores. ¿Qué clase de dolores eran? ¿Cómo desaparecieron? Confieso que me quedé boquiabierto, Señor Dios mío. Nunca me había ocurrido nada parecido desde que nací. De esta manera, tú me diste a conocer en lo más hondo de mí tu misericordia. Y yo, radiante de gozo en tu fe, alabé tu nombre. Sin embargo, esta misma fe no me permitía estar tranquilo pensando en mis pecados pasados, ya que todavía no me habían sido perdonados porque aún no había recibido el bautismo. Poco antes de que terminaran las vacaciones de la vendimia, comuniqué a los milaneses que proveyeran a sus estudiantes de otro maestro de retórica, porque yo había optado por servirte, y además no podía seguir con esa profesión debido a mis problemas respiratorios y mi afección de pecho.